o de alguna manera quiten o vulneren los derechos de los trabajadores en algún sector o rubro de la propia pues de la propia población laboral. Y en ese sentido, por ejemplo, esto fue mucho lo que se dio por ahí del 1994, cuando viene la celebración del Tratado de Libre Comercio. Ustedes recordarán que en la propia ley de amparo se establece que no se pueden promover juicios de amparo sobre los tratados de libre comercio que hablan acerca de derechos humanos, pero no hay limitante para promoverlo contra aquellos tratados de libre comercio o aquellos tratados que no hablen de derechos humanos. Y en el caso del Telecan o TIMECO ahora, generó mucha controversia en realidad en aquellos años, incluso aún con la antigua ley de amparo, se empezaron a promover muchísimos y muchísimos amparos en contra de esta situación, a pesar de que hubo consenso por grandes sindicatos, pero muchos no estaban muy contentos con la negociación que se había dado para los derechos laborales. Incluso en este tratado en este nuevo tratado de TIMEC, pues habla precisamente de que algunos sindicatos también empezaron a promover pues precisamente sobre el tema de los derechos laborales, a pesar de que de alguna forma quedaron protegidos en algunos rubros, porque en algunos rubros algunos sindicatos lograron negociar que se les pagara a los trabajadores por el tema de derechos laborales, pero en base a dólares, con el tipo de cambio y obviamente que las empresas mexicanas tuvieran que pagar, pero de alguna forma, pues bueno, esto también genera que existan ciertas regulaciones que pues vulneren algunos derechos laborales. Entonces, esta acta constitutiva es en realidad la que le va a dar la facultad al sindicato para que pueda interceder en cualquier asunto. Ahora, a ese mapa que ya había hecho, al mapa que ya había dibujado, en el tema del sindicato, después del acta constitutiva, háganle otra línea ahí pongan el tema del apoderado legal o del secretario general, y ahorita les explico por qué. En el tema del sindicato, como es una persona moral, como ya había explicado en un principio, esta persona moral no puede actuar por sí sola. Es decir, necesita a alguien que obviamente tenga la representación del tema sindical. Y en este sentido pueden ser dos normalmente. El secretario general, que es básicamente la autoridad máxima dentro de un sindicato, es el que puede llevar a cabo la situación de esta naturaleza. Y por otro lado, también puede ser el tema de que el propio sindicato genere a un apoderado legal diferente al secretario general. Y estos dos son los que van a poder llevar a cabo la realización de escritos o la realización de acuerdos para que, pues, estos obviamente puedan tener validez los documentos que celebre el sindicato frente a algún tercero o frente a algún otro tipo de organización gremial, porque recuerden que los sindicatos se pueden unir entre varios sindicatos y esto puede generar pues nuevos acuerdos o puede generar incluso nuevos contratos. Entonces, eso es precisamente lo que se va a estar llevando a cabo en esta situación. Ahora, ya tengo aquí la Ley Federal del Trabajo, yo creo que voy a regresar a ella, para esta situación. Y otra vez vamos a ver el tema sindicato. Y ya me perdí. Aquí está. Entonces me quedé en este artículo, era el que estábamos revisando, el 357 bis, e íbamos a empezar con el 358. Déjenme lo pongo más grande. Y listo. Lo voy a poner un poquito más grande. Y vamos a tener los siguientes. 358. Los miembros del sindicato, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al de anterior, en estas cuales implican las siguientes garantías. Les había dicho, en esta parte me quedé, anoten estas garantías del derecho de libre afiliación. Ahorita las vamos a analizar, pero anótenlas porque son interesantes y son fundamentales para que podamos llevarlas a cabo. Por favor, nada más avísenme cuando ya las hayan terminado.
Ustedes me dicen cuando ya los hayan copiado, por favor. ¿Ya acabaron? A mí me falta la 3 y la 4, profe. Ok. Igual me faltan los últimos.
¿Listo? A mí todavía me falta el último ya. Ok, bueno, empiezo entonces con la explicación. Les decía, primero, la libre oportunidad de poder adherirte al tema sindical queda perfectamente esclarecido en la fracción primera del 358. No te pueden obligar, simplemente cada quien escoge a qué sindicato, a qué federación o confederación se adhiere, obviamente dependiendo de los intereses que tenga el trabajador para poder adherirse. Pero eso ya es meramente del trabajador. Dos, los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Esto es importante. Los sindicatos también tienen el principio y el derecho de democracia. Entonces, ustedes recuerden que en el tema democrático no puedes de alguna forma tener algún tipo de injerencia. El voto es completamente secreto porque cada quien es libre de escoger, no necesariamente incluso tiene que hacer público por quién votó. Si él lo desea hacer, lo puede hacer, pero no, si quiere no decirlo, también no puede decirlo porque al final de cuentas el voto es secreto. Entonces, no hay ningún problema en ese tipo de situaciones. Pero algo importante, la democracia también consiste en que las directivas de los sindicatos tienen que estarse renovando constantemente. No pueden ser perpetuos en este sentido. Era lo que les decía al principio de la clase, en la primera parte, que antes de que se cortara, los sindicatos como tales no son, o las mesas directivas no son vitalicias. Por lo tanto, al no ser vitalicias, pues esto requiere o implica o genera que se estén renovando constantemente. 3. Las sanciones que impongan a los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido por la ley y estatutos, para el efecto que deberá cumplir los derechos de audiencia y debido proceso del involucrado. Esto es algo importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede tener un trabajador algún tipo de sanción por el sindicato? La respuesta es sí. Sí pueden tener un tipo de sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un problema con el sindicato, no es solamente de manera coercitiva que tienes que cumplirlo. También tienes la oportunidad de poder defenderte dentro del sistema, dentro del propio sistema sindical. Entonces, el derecho de audiencia, habría que recordar, y el debido proceso del involucrado implica las formalidades del procedimiento. Entonces, dentro de las formalidades del procedimiento, hay una jurisprudencia que se establece que son 4 formalidades del procedimiento que se deben de cumplir para completar perfectamente tanto el derecho de audiencia que viene en el artículo 14 como el debido proceso del involucrado que viene en el artículo 16 y 14 también de la Constitución. Entonces, ¿en qué consisten esos 4 principios de formalidades del procedimiento? La primera de ellas tiene que ver con la oportunidad de que seas emplazado, es decir, la primera notificación. No solamente es de que ya te multé o ya tienes un procedimiento y ahora tienes que cumplirlo o tienes que tener una consecuencia. No, a ver, permíteme. Primero dime en qué consiste. En este caso consiste básicamente el tema del emplazamiento. 2, una vez que me digas en qué consiste, yo como agremiado puedo también aportar pruebas a mi favor, a efecto de desacreditar como tal la imputación que tú como sindicato me estás generando a mí como trabajador. 3, la oportunidad de alegar. Si hay algo que a mí no me parece, también yo puedo, en este caso, controvertir o bien manifestar argumentos que estén a mi favor. Y al final, en este caso, que se te resuelva mediante una resolución de carácter administrativo, pero que te resuelva el procedimiento. Es decir, que dentro de esta resolución se tomen en cuenta tanto, en este caso, los argumentos por parte del sindicato como los argumentos del trabajador. Ahora, aquí hay algo importante. No solamente implica tener estas 4 formalidades, habría que recordar que incluso se tiene la oportunidad del recurso. Es decir, yo como particular puedo inconformarme de la resolución administrativa, sí, pero aquí de qué depende. Depende que el reglamento del sindicato establezca un recurso por medio del cual se pueda modificar o modificar una resolución sindical. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Si no está, ¿no? Supongamos que tengo el recurso en los reglamentos administrativos y lo pierdo, ¿no? Voy, lo recurso y lo pierdo.
o bien no existe ningún reglamento, es decir, no hay oportunidad de un recurso. Entonces recuerden que sobre eso aplica el derecho de amparo. Entonces, algo importante, en el amparo también te puedes amparar contra actos de particulares. En este caso, el sindicato puede puede cumplir en esta situación las cualidades para poder generar un particular con actos de autoridad. Entonces, sobre él también te puedes amparar siempre y cuando, pues obviamente, no estés conforme con la resolución que te emitieron, en este caso del procedimiento administrativo que te generó el sindicato en contra del trabajador. Entonces, como podrán darse cuenta, estos dos principios fundamentales tienen trascendencia, no es solamente de, pues ya, el sindicato dice que tienes que pagar esto, o el sindicato ya te expulsó, o el sindicato ya te hizo esto, y tú tienes que acatarlo, ¿no? Yo también puedo defenderme de lo que diga el sindicato, no solamente porque yo sea agremiado, quiere decir que ellos son la Alteza Serenísima y de que yo tengo que subordinarme a lo que ellos digan. No, yo también tengo esa oportunidad de defenderme aún dentro del procedimiento. Y el tema de la directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendir cuentas completas. Ahora, viene esta parte importante. ¿Se acuerdan lo que vimos en el documental de la parte histórica del tema de los sindicatos? Uno de los grandes problemas que empezaron a generar los sindicatos de aquella época era precisamente este, es decir, el que los sindicatos con anterioridad no estaban obligados por ley a rendir el tema de las cuentas. Si ustedes ya vieron las consecuencias que generó esa legislación de aquellos años, en el video que vimos al tema acerca de los sindicatos, había líderes sindicales que generaron y concentraron mucho poder, ¿no? Mucho poder, me refiero a mucha gente, que los que estaban adheridos a los sindicatos, mucho poder económico, y con estas dos situaciones empezaron a incursionar al tema político. Ahora no. Ahora, como tal, los sindicatos, las confederaciones y federaciones están obligados a rendir cuentas, en este caso, de manera detallada a los agremiados del patrimonio que ya se haya generado, así como de las cuotas sindicales. Entonces, ya no es nada más de que, pues, tú dame la cuota sindical, o genera las participaciones que el sindicato haya generado, y pues simplemente, pues, hasta el final, ¿no? Hasta el final de los tiempos, te darás cuenta de lo que hizo el sindicato por ti. Hoy no, hoy sí tienen que estar rindiendo cuentas, al menos una vez al año tienen que estar rindiendo cuentas, a veces más, a veces se establecen 6 meses, todo depende de cómo se establezcan los estatutos del sindicato, pero sí es obligatorio que ahora los líderes sindicales estén redimiendo incluso cuentas a los agremiados, por el tema de rendición de cuentas y transparencia, que eso también se busca en los sindicatos para que no caigan en las viejas prácticas, pues básicamente de pues beneficiarse de manera particular, pues a costa de todos los agremiados. Ahora, fíjense esta parte, los sindicatos tienen derechos a redactar sus estatutos y reglamentos, a elegir libremente a sus representantes y organizar su administración y formular su programa de acción. Ahora, dice, los sindicatos de trabajadores pueden ser, esto es algo importante. En un principio, en la primera parte de la clase les dije, puede haber sindicatos de dos formas, puede haber sindicatos patronales y puede haber sindicatos de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al mapa que hice al principio, que ustedes anotaron o que iban seguramente anotando conforme yo lo iba dibujando, en la parte de los sindicatos de trabajadores, ahí pongan una línea, ahí pónganle una línea. Y a ese mapa conceptual le van a añadir estos, que en pocas palabras son los tipos de sindicatos de manera de trabajadores. ¿Cuántos sindicatos o formaciones de sindicatos de trabajadores pueden existir? Y aquí tenemos, en realidad, son 5, 6, mejor dicho. Ahorita les voy a explicar por qué. Primero, gremiales. Los sindicatos de trabajadores gremiales son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Misma profesión, oficio o especialidad. Y si mi memoria no me falla, por ejemplo, el CENTE es un sindicato gremial, porque todos son maestros. La mayoría. Todos trabajan para el ramo de la educación. Después tenemos el de empresa, los formados por trabajadores que presten servicios a una misma empresa. Obviamente este tipo de sindicato va a tener trabajadores de diferentes oficios o diferentes profesiones, porque pues en una empresa no solamente está el trabajador, el trabajador el trabajador general, sino que obviamente hay puestos administrativos, puede haber puestos gerenciales, y bueno, a lo mejor todos están metidos en el tema sindical. Entonces, esos son sindicatos de empresa. Tenemos también a los sindicatos industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial, que trabajen en 2 o más empresas de la misma rama industrial.
4, los nacionales de industria, los formados por trabajadores que prestan servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, pero que éstas estén instaladas en 2 o más entidades federativas, en estados de la República, 2 o más estados de la República. Lo de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones, esos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20, que esa es la forma más pequeña de formar sindicatos. Menos de 20 agremiados son los que se van a poder tener. Y la otra parte, este último párrafo dice lo siguiente: la anterior clasificación de carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. Es decir, estas 5 formaciones de sindicatos son los que establece la ley, pero si tú quieres, en este caso, formar un sindicato que nada tenga que ver con estas 5 opciones, también lo puedes hacer, porque aquí ya te está dando la opción. Es decir, no es solamente restrictivo las 5 formas de formar sindicatos. Puedes tener más formaciones de sindicatos. Todo depende aquí de los trabajadores en el objeto de cómo lo redacten, pero no necesariamente tienes que acogerte a alguna de las 5 formas que te está estableciendo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Del tema sindical. No estás limitado a solamente generar ese tipo de sindicatos. Puedes generar otro tipo de formaciones, porque aquí la ley lo está permitiendo. Te dice, te logro proponer estas 5 formas, pero pueden existir muchísimas más, y ya depende de ti, de cómo quieras, en este caso, formar el tema sindical. Ahora, después de que hayan hecho esa raya en ese mapa conceptual para el tema de los trabajadores, ahora vámonos del otro lado, ¿no? En el tema de los patrones. Ahora, en los sindicatos de patrones, ahí fórmenle otra línea, y aquí tenemos 2 tipos de formaciones, en este caso de sindicatos de patrones. La primera tiene que ver con los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Una o varias ramas de actividades. Y 2, los nacionales, los formados por patrones en una o varias ramas de actividades en distintas entidades federativas. En este caso es básicamente que hay negocios de diversos tipos en diferentes estados de la República. También puede existir este tipo de formaciones de sindicatos. Pero como les dije en un principio, y como está, o como lo copiaron ustedes en el mapa, ¿cuál es? A ver, chicas, Lorena, tú estuviste desde el principio, ¿verdad? Ya cuando iba a mitad del mapa, profe, no al comienzo. Ok, listo, pero Ángel, tú estuviste al principio, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ¿cuál es el objeto de los sindicatos de los patrones? Ahí lo puse al principio. Era defender derechos patronales frente a los trabajadores. Ok, exacto. Ese es el objeto como tal de los sindicatos en el tema patronal. No es como en los sindicatos de trabajadores, porque el sindicato de trabajadores tiene como objeto defender los derechos laborales frente a los patrones. Pero en el tema de los sindicatos patronales, en ellos, pues solamente es defender los derechos patronales frente a los trabajadores. Es decir, tenemos aquí como la especie del yin y yang, ¿no? Es decir, yo me defiendo de ti, pero aquí también se pueden defender de los otros. Y aquí está el choque de intereses entre sindicatos de patrones con sindicatos de trabajadores. Ahora dice, pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años, que esto es algo importante. Es decir, en los sindicatos de patrones también pueden existir trabajadores, siempre y cuando tengan al menos ya 15 años trabajados en un mismo lugar, que al menos 15 años trabajados. Ahora, eso también es importante. Eso no quiere decir que los trabajadores, estén al mismo rango que los patrones. Eso no quiere decir. Simplemente se está estableciendo en que por esta gran mayoría de años trabajados pueden pertenecer a esta formación de sindicatos. Pero vuelvo a repetir, como es de libre elección, pueden formar parte, pero una cosa es que puedan y otra cosa es que quieran formar parte de estos sindicatos. En realidad la mayoría no lo hace, la mayoría se queda con los sindicatos de trabajadores. Fíjense, no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a puestos de confianza. Ahora, chicos, ahora yo les pregunto, eso tiene que ver con su curso de Derecho Laboral 1. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza?
¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, esto tiene que ver con una pregunta de su primer curso de Derecho Laboral. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? Para aclarar el 363. Bueno, que yo recuerde eso, no lo vimos. ¿No, la No, verdad? sí lo vieron Sí, relaciones individuales de trabajo en el curso 1. oh, yo no lo recuerdo. Sí, sí vimos eso, pero no como tal, así de los trabajadores de confianza. Según yo, son los que no pueden pertenecer al sindicato o algo así. Bueno, eso lo está estableciendo aquí el 363, no pueden pertenecer al sindicato, pero ¿quiénes son los de trabajadores de confianza? Um, no, la verdad yo no recuerdo tampoco. Los demás, Marión, y no sé si ya llegó Kia a la clase. No, no recuerdo, profesor. Perdón, profe, es que yo tuve muchos problemas de audio, no oía yo nada la primera hora, pero se supone que son personas no sindicalizadas que no tienen como una base, digamos, en la empresa, vamos a decirlo así. Por tal motivo, pues están cobrando pues diferente, o sea, no por, ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, los jefes pueden disponer de ellos para más horas, para más cargos, pero no están sindicalizados, no están en una base como tal, en cualquier momento, bueno, se acaba y están por contrato. No sé. Yo lo acabo de buscar así, de rápido, y dice que son dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Ok, ¿qué más? Miren, ya para aclarar el punto, para regresar al 363, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Está regulado a partir del artículo 182, ¿de acuerdo? Es un capítulo extenso, porque no solamente es esta regulación, sino también tiene con el tema de los contratos, en base a que, recuerden que hay diferentes tipos de contratos, a obra determinada, a tiempo determinado, indeterminado, etcétera, 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 pero hay una regulación de trabajadores de confianza. ¿Quiénes son ellos? Porque aquí, como tal, el propio 363 de la ley federal me está diciendo, esos no pueden pertenecer a los sindicatos. Pero ¿quiénes son, no? Para poder generar esta duda. Entonces, el 182 dice, las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rigen para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Y vean esta parte, chicos. En realidad, los trabajadores de confianza, para no irme a más regulaciones, porque de ahí tendría que irme a los contratos, son aquellos que no tienen un contrato formal establecido. Es decir, están trabajando para alguna empresa, no tienen un contrato, pero tienen las prestaciones, en este caso, tienen las prestaciones como si tuvieran el contrato formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras no tengan este contrato formal y sigan solamente trabajando sin tener claramente cuáles son los derechos, ¿no?, que ellos tienen como tal, pues simplemente estos, digamos que al no estar regulados, pero al estar trabajando, al tener de facto la relación laboral, sí tienen una limitante, no pueden formar parte de los sindicatos, porque obviamente tienen que estar de manera formal trabajando ya para, pues ya para la empresa o para el puesto de empleo. Aunque también aquí recuerden lo siguiente, la propia Ley Federal del Trabajo establece que no necesariamente la relación de trabajo se establece cuando hay un contrato formal, sino que también puede ser tácito el contrato. Entonces, en los ejemplos de los trabajos tácitos, ¿no?, es decir, no existe formal, pero sí existe de facto, son los trabajadores de confianza. Ellos son los que prácticamente no van a poder pertenecer al tema de los sindicatos, porque sí tiene que haber una constancia como tal de que están trabajando para la empresa con el contrato laboral y con condiciones determinadas en el contrato de prestaciones o derechos que ellos tienen al prestar sus servicios laborales. Entonces, estos aquí no van a pertenecer al tema de los sindicatos. Incluso el 183 dice, los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría de los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que entreguen de conformidad con la ley.
¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, aquí no hay como tal en los trabajadores de confianza, al no establecerse el contrato formal, existe relación laboral, pero no se tiene con exactitud cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, en este caso de esos trabajadores de confianza. La mayoría de personas que trabajan de esta naturaleza los agarran para prácticamente trabajos varios, ¿no? Es decir, que hoy quiero trabajar o necesito esto, necesito el otro y las personas están trabajando, pero no se determina como tal de manera particular cuál es el trabajo que van a estar realizando. No sé si, bueno, creo que hay muchos, ¿no? Muchos 363, para que no me pierda en el artículo que estábamos revisando, 363. Aquí está, el que era el que estaba revisando. Entonces, yo creo que muchos de ustedes en los diferentes trabajos en los cuales se encuentran o han trabajado, a lo mejor han tenido esta calidad de ser trabajadores de confianza. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa calidad trabajando para alguna empresa o para alguien en específico, de no tener un contrato y no saber con exactitud cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene. ¿Les ha pasado? Lorena, ¿tú sigues en el despacho o ya no? Pues me volvieron a hablar. Había yo renunciado y me volvieron a hablar y regresé. Qué bueno, bueno, ¿pero tienes contrato o no? No, no tengo contrato. Ok, entonces tú eres trabajador de confianza. Es decir, existe la relación laboral, porque Sí. recuerda que no por el hecho de que no tengas contrato no puede existir la relación, no, sí existe la relación laboral entre tú y tu patrón, pero en este caso eres un trabajador de confianza. Con exactitud no sabes qué es lo que te toca, qué es lo que tienes por obligaciones y tampoco con exactitud no sabes qué es lo que tienes como derechos. Aquí en esta situación, Lorena, ¿te afiliaron al IMSS o no? No. ¿Te dan aguinaldo, reparto de utilidades, algo así? Sí. Ok, bueno, pues al menos se cumple con esa condición. Bueno, tú eres trabajador de confianza. No sé si Marión o Ángel o Kia, tú no, ¿verdad? Tú sí tienes contrato, ¿no, Kia? Sí, profe, no, yo sí tengo base, no soy de confianza. Ok. Los Oiga, demás. profe, pero bueno, yo en mi trabajo sí, los que están por trabajadores de confianza sí tienen contrato, sí firman cada determinado tiempo. Ok, bueno, eso también tiene que ver con lo siguiente, chicos. Recuerden, por eso les decía, para no irme a la Ley Federal del Trabajo en el tema de contratos, les había dicho incluso en la explicación, que también depende de los tipos de contrato que se estén dando. Entonces, normalmente los que tienen base o están sindicalizados tienen contratos indeterminados. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato no está sujeto a tiempo. Tú simplemente vas a prestar tus servicios de trabajo. Obviamente, si es que no llegas a tener alguna de las o no llegas a cubrir alguna de las condiciones que en el contrato se establece para rescindir de la relación laboral. Mientras no cumplas esos requisitos, tú sigues trabajando, pues vamos a decirlo así, hasta que el cuerpo te preste vida o hasta que alcances los requisitos para la jubilación. Pero en el caso de los trabajadores de confianza es diferente, porque allí puedes no tener contrato. Y si lo tienes, normalmente te lo hacen firmar por tiempo determinado. En este caso es 3 meses, 6 meses, máximo un año, pero en algunos trabajos como que no los dan de un año, como que incluso les pesa otorgar esos trabajos de un año como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como no hay una relación indeterminada de trabajo de manera laboral en el tema de los contratos, no puedes pertenecer también a los temas sindicales. Es decir, tú estás trabajando en realidad por meses, ¿no? O por meses que te van dando contrato, pero cuando terminas esos meses, obviamente, tienes que renovar contrato para poder seguir con la relación laboral. Ahora, eso también impacta en el tema de las prestaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, los trabajadores que están sindicalizados tienen los beneficios que la Ley Federal del Trabajo les otorga, más los que el sindicato haya negociado en este caso con la empresa o en este caso, por ejemplo, en el caso de Kia, con el tema de la Secretaría de Educación Pública, más. Entonces, no tienen los beneficios únicamente de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con los trabajadores de confianza? Ellos solamente tienen los beneficios que la Ley Federal del Trabajo les otorga. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos trabajadores de confianza? Recuerden que hay jurisprudencia en este caso, no tiene mucho que la sacaron, pues una jurisprudencia por ahí del 2018, más o menos, que te dice que cuando tienes contratos determinados por tiempo, ¿no? Cada 6 meses, cada 3 meses, y son consecutivos, entonces se puede presumir como tal que eres acreedor a los derechos de, por ejemplo, aguinaldo, porque recuerden que el aguinaldo, incluso cuando ustedes lo estudiaron en el curso pasado, se establece que al menos tienes que tener sin interrupción 6 meses trabajados.
Si no tienes esos 6 meses trabajados sin interrupción, no tienes derecho al tema al tema del aguinaldo. Y así podremos hablar incluso de las demás prestaciones, como la utilidad el tema de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos trabajadores de confianza, al tener estos contratos firmados constantemente, generan estos derechos, ¿no? Por ejemplo, si tienes 6 meses trabajados, te eres acreedor al aguinaldo. Pero en muchas empresas no les hacen eso. En muchas empresas les dan contrato de 3 meses o 6 meses y los dejan descansar un mes. ¿Efecto para qué? Para que cuando les vuelvan a renovar el contrato pierdan este derecho, por ejemplo, del aguinaldo, porque la ley sí te exige que al menos sean 6 meses trabajados sin interrupción. Entonces, lo que hacen muchos es eso, ¿no? Es decir, te genera un contrato de 5 meses, te suspendo un mes para no tener la relación consecutiva y después te vuelvo a contratar y así, ¿qué es lo que pasa? Ya no tienes derecho como tal al aguinaldo cuando llegue el fin de año porque no cumpliste con el requisito que la ley te está pidiendo de al menos de los 6 meses. Entonces, así es como están el tema de los trabajadores de confianza. Y me imagino que ese es el ejemplo que tú ves, Kia. Normalmente los están haciendo firmar por 3, por 6, o al menos por un año, pero creo que es difícil que les den contratos de un año en algunas ocasiones. ¿Ese es el ejemplo que te toca ver ahí, Kia? Bueno, en mi caso sí son como un poco más benévolos, porque sí les apoyan, o sea, sí les llega aguinaldo y todo, pero, o sea, no los dejan descansar el mes, pero sí cada determinado tiempo van a renovar contrato. Y pues sí están, no sé, yo no he visto sus contratos, pero yo por lo que veo sí debe de tener alguna cláusula ahí medio especial, porque ellos sí, por aquí les tronan los dedos y corren, se mueven, van, suben, bajan y dicen, no, no, es que yo no puedo faltar a las indicaciones porque sí me pueden despedir. Entonces, por ahí deben de tener alguna, o sea, son benévolos en esa parte, pero por otro lado debe de tener alguna cláusula que como que los obliga a su esclavitud. No sé. Es esta parte, como les decía, normalmente esos trabajadores no se les determina de manera exacta qué tienen que hacer, sino prácticamente son de todo, son todólogos, ¿no? Cosa muy distinta, por ejemplo, tú, ¿no? Que a ver, porque tú sí tienes determinado en tu contrato qué cosas pueden hacer o qué cosas tienes que hacer. Y si te piden otras cosas, ya depende de ti si lo quieres hacer, pero si no Claro. quieres hacerlo, no estás obligada. Por Porque ejemplo, ellos significa ni siquiera tienen horario, porque si a ellos le dicen te vas a esperar hasta que salga el jefe o hasta que se solucione este problema, ellos ahí tienen que estar. Entonces, sí. ¿de acuerdo? Pero bueno, para que se den cuenta de la diferencia, pero aquí hay un tema, ¿no? Es decir, no pueden pertenecer a los temas sindicales, ¿no? Lo cual, pues bueno, a mí me parece que es un poco rudo, ¿no? Ahí porque hoy la gran mayoría de trabajos, en realidad, cuando te establecen las relaciones laborales, la mayoría pues, se establecen por sistemas de confianza, ¿no? Solamente aquellos que llegan a tener sindicatos, pues de alguna manera, tienen este beneficio de sindicalizarse, pero también en algunos sindicatos no es tan fácil también poder adherirte, porque los requisitos de los sindicatos también son duros a veces, ¿no? En ciertos sindicatos no son tan benévolos de que nada más por el hecho de trabajar para una empresa ya puedes sindicalizarte, no, sino te piden más requisitos. Entonces, a veces no solamente dependes como tal del contrato para poderte adherir, dependes de otros requisitos que también tienes que cubrir y muchos pues no pueden sindicalizarse. ¿De acuerdo? Pero bueno, el 364 dice, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores, que esto es algo importante, y en el caso de los patrones, con 3 patrones. Entonces, ahí pónganle al mapa que estaba yo haciendo, pónganle ahí, para sindicatos de trabajadores, mínimamente tienen que ser 20 trabajadores para formar un sindicato, mínimamente. Y en el caso de los sindicatos de patrones, mínimo 3. 3 o más, ¿no? Pero al menos 3 tienen que ser. Eso está en el 364. Vean, el 364 bis dice, el registro de sindicatos, federaciones y confederaciones, así como la actualización de las directivas sindicales se deberán observar por los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus derechos. Entonces, esos también apúntenlos, el 364, los principios sindicales son estos. Anótenlos, porque esos sí son interesantes. Y ahorita vamos a ver, o los vamos a ir desglosando uno por uno. Pero sí anótenlos, nada más. Incluso si quieren nada más el primer párrafo del 364 bis, anótenlo. Pero pónganle principios de los sindicatos.
¿Ya los copiaron? Yo ya, profe. Ok. Entonces, vamos a ir uno por uno. Autonomía. Los sindicatos son autónomos. No puede haber injerencia de los patrones dentro de los sindicatos. Y al ser autónomos, ¿de quién dependen las decisiones? De los propios trabajadores. Entonces, es una situación ahí, en realidad, muy compleja porque a veces en los sindicatos hay a veces también como muchas disputas entre los diferentes grupos de trabajadores que pues, existen dentro de los sindicatos, pero son autónomos. Al final, quien quede en la mesa directiva, más o el voto de las decisiones de los trabajadores, serán como se lleguen a tomar las decisiones dentro de los sindicatos. Equidad, ¿no? Y democracia, que eso también implica la oportunidad de, ya sea de participar, de direccionar dentro de la estructura sindical por parte de los trabajadores, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Todos tienen las mismas oportunidades para poder participar. Democracia, pues bueno, se respeta el tema del voto y tienen que estarse renovando las direcciones de los sindicatos. Legalidad, todo tiene que estar regulado, ya sea en la Ley Federal de Trabajo o en los reglamentos que ellos mismos hayan establecido para algunos rubros en específico. El tema de la transparencia, el tema de la certeza, la gratuidad, la inmediatez, ¿no? Que esto también es algo importante. La inmediatez consiste en que el trabajador puede dirigirse directamente a los líderes sindicales para exponerles los problemas que él está teniendo en el desarrollo de su puesto laboral. Y obviamente para que el sindicato pues le proponga soluciones o bien interceda por él en representación obviamente con el patrón. Imparcialidad, no hay preferencias, todos son iguales y respeto a la libertad sindical de, pues cada quien elige a qué sindicato puede dirigirse. Entonces, aquí obviamente ya, pues dependerá de cada quien para poder elegirse. Oye, aquí ahí tengo una duda. Yo estaba viendo, por ejemplo, el tema del CENTE y el tema de la coordinadora, ¿no? Pero tengo duda, ¿la coordinadora pertenece al CENTE o son dos sindicatos diferentes allí? Bueno, nosotros tenemos dos sindicatos. Tenemos la sección 23, que son los federales, y la sección 51, que son los estatales. La coordinadora, pero habría que ver, para empezar, qué coordinadora, de qué corde. Los que siempre están ahí luchando en Oaxaca y en Guerrero y todos estos estados. No, son del CENTE, de la 51. Entonces pertenecen al CENTE, no es un sindicato aparte. Sí son varios sindicatos, pero son CENTE D31, D34, D323, o sea, son como varios, vamos a decirlo así. Pero Okay. sí, como que cada estado tiene sus sindicatos. Ok, listo. Yo tenía la idea de que era un sindicato independiente, pero por lo que me estás diciendo, entonces pertenecen al CENTE, algunos de los sindicatos del CENTE, pero pertenecen al CENTE. Así es. Inclusive los jubilados también tienen su D3 algo y también pertenecen al CENTE. Como siempre están dando problemas ahí en Oaxaca y en esos estados, que siempre están en contra de las cosas que se estén decidiendo. Son medios odiosos, ¿no? Sí, medio intensos también, porque ahí sí, bueno, acá también han tomado la CEP algunos, pero allá sí son más intensos. Híjole, tenía esa duda, gracias por aclarármela. Sí, pero... Luego tenemos el 365, vean lo que dice, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, aquí les diré algo, chicos. Este centro que están viendo ustedes tiene que ver con la reforma del 1 de mayo de 2019. Y aquí, o a qué me quiero referir con esto, chicos. Antes de que se diera esta reforma, los sindicatos tenían que darse o registrarse en las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea la local o la federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora, con la reforma, ya debe de establecerse el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero he de decirles algo que pasa en la realidad, chicos. Actualmente este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral todavía no existe. Todavía no lo logran conformar. Hasta el día de hoy, todavía se siguen registrando sindicatos tanto en la Junta Local como en la Junta Federal. Cuando ya existe el Centro Federal de Conciliación concerniente a la reforma del año pasado, entonces, obviamente, pues ya como ya está la reforma,
ya tendrán que registrarse allí, pero hasta el día de hoy, todavía no está este centro funcionando. Los centros que están funcionando son las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea del orden local o orden federal, que he dicho sea de paso, la local, al menos en Puebla, con el tema de la pandemia, hasta el día de hoy sigue sin trabajar, ¿eh? Entonces, ahorita no hay registros de sindicatos ni nada, al menos en la materia local. La federal tiene algunos trámites, pero tampoco está trabajando de manera normal. Entonces, pues bueno, aquí sí hay una discrepancia por la reforma en materia laboral. Al final de este curso vamos a ver el tema del procedimiento laboral, que ya también ha cambiado, ya no va a ser como en las juntas de conciliación y arbitraje. Algunas cosas cambiaron y obviamente ahí se les voy a estar explicando, pero recuerden que todavía no están los juzgados federales en materia laboral y por lo tanto seguimos sometiéndonos al procedimiento de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, estas reformas ya se dieron, pero como tal no se han constituido en sí los centros o las instituciones que en este caso se requieren dentro de la reforma. Yo estoy seguro que este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a ser la conversión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estoy seguro que va a ser así. Pero todavía hasta el día de hoy no están trabajando como Centro Federal de Conciliación, sino están trabajando todavía como juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, pues bueno, habrá que esperar conforme vaya pasando el tiempo, como vayan dándose las conformaciones, porque vuelvo a repetir, son reformas muy recientes que pues en la realidad todavía no se constituyen. Para hago esa aclaración. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué se necesita o qué documentos se necesitan para registrar a un sindicato? Primero, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Ahora, ustedes se preguntarán, si apenas me estoy conformando como sindicato, ¿cómo voy a generar una copia autorizada? Y ahí les digo lo siguiente. La autorización del acta constitutiva la va a realizar aquel que se funde como secretario general del sindicato. Entonces, cuando estos 20 trabajadores que van a formar el sindicato se reúnen, entre ellos van a elegir quién es el secretario general. Y ese secretario general va a ser el que va a autorizar el documento que hayan realizado en asamblea de los 20 trabajadores de acta constitutiva más sus estatutos. Entonces, no sé, en este momento cuando tú vas a constituir, no requieres ningún sello ni absolutamente nada. Simplemente que aquel que haya sido elegido entre los 20 trabajadores como secretario general autorice el acta constitutiva que se va a registrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso es todo. Entonces, no se vayan a perder allí, no necesitas ir al notario ni nada. Simplemente es que el secretario general dé el voto de autorización, pero obviamente que dentro del acta constitutiva también se establezca que este secretario general ha sido elegido por los trabajadores que van a constituir el sindicato. 2. Una lista o listas autorizadas con el número de nombres, CURP, domicilios de los miembros, la que además contendrá, dice, cuando se trata de aquellos conformados por trabajadores, nombre y domicilio de los patrones, empresas y establecimientos en los que prestan sus servicios. Y en los sindicatos que son de patrones, el nombre y domicilios de las empresas donde se encuentren los trabajadores. Una pregunta. Dígame. Y si no tuviera esos requisitos, por ejemplo, el CUR y domicilio de los trabajadores. Pues es que en realidad, recuerda que la clave única de registro de población ya la tenemos todos. Entonces, y recuerda que es un documento que ya es público, ¿no? Porque ahora lo puedes hacer o ya tiene tiempo que lo puedes sacar desde internet, incluso autorizado, ¿no? Y legalizado. Entonces, no hay problema para el tema de los CURPS. No, pero yo me refería a que si solamente tenía los nombres, pero no el CUR y no los domicilios. Es que eso se tendría que hacer en asamblea cuando estén todos, Lore, ¿no? Para que todos asienten su información. En realidad, aunque no lo hagas en asamblea, de todas maneras los puedes sacar por internet, porque aquí el requisito te lo está pidiendo. Necesitas las listas autorizadas, obviamente por el secretario general que ya eligió el tema sindical, y el tema de los nombres completos con los CURPS, creo que el CURP no es problema, o sea, se los pides y te lo dan, y si no te los pides, los tienes que sacar por internet, y los puedes obtener. La página de internet para sacar el CURP nada más te pide fecha de nacimiento y nombre completo, eso es todo. Ok. ¿De acuerdo? Y domicilios de los miembros, que bueno, también son importantes, ¿no? En este caso es dónde están como tal viviendo ellos. Y bueno, por el otro lado, pues bueno, las empresas de donde estén trabajando. 3,
Copia autorizada de los estatutos. Vuelvo a repetir, esta autorización la sigue dando el secretario general, aquel que hayan elegido los trabajadores, cubriendo los requisitos en el 371. Y copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiese elegido a la directiva. Recuerden que en este caso se juntan los trabajadores pues esos trabajadores en realidad eligen a la mesa directiva que va a fungir como, pues como dirección en el tema sindical en el principio del sindicato. Porque, vuelvo a repetir, como se tienen que renovar las mesas directivas, pues no van a tardar mucho tiempo allí, simplemente ahí mismo se tiene que establecer si esa mesa directiva cuando empieza el sindicato va a durar 1 año o dura 2 años, y después tienen que convocar a las elecciones para que puedan reelegir o bien nombrar a nuevas autoridades sindicales en este sentido. Entonces, pues bueno, ahí está. 365 bis, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se soliciten en términos del 8 constitucional y del dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, en este caso, también tiene que ver con la reforma del 1 de mayo de 2019. Vuelvo a repetir, este Centro de Conciliación y Registro Laboral todavía no está constituido. Quienes están trabajando son las juntas de conciliación que ahorita con el tema de la pandemia no han abierto de manera... La local no ha abierto para nada, o sea, la local no abre para nada, está cerrada. Y la federal, solamente en algunos trámites sí te los están haciendo, sobre todo en el tema de convenios, sí te lo están haciendo. Pero, bueno, vuelvo a repetir, yo creo que no va a tardar mucho, aunque mi intuición me dice que no van a formar una nueva institución. Mi intuición me dice que la misma Junta de Conciliación se va a transformar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eso es lo que dice mi intuición, pero puedo equivocarme, porque vuelvo a repetir, aquí todavía no se da la formación de este centro. Yo pienso que va a pasar eso, pero pienso, todavía no estoy con la seguridad de que eso va a pasar. Esa me dice la intuición de que para evitar trámites y para evitar el tema de las convocatorias y todo lo demás, simplemente van a convertir a las juntas de conciliación, pero eso pienso. De ahí a que se haga realidad, eso no lo sé. Y bueno, vean este tema. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos. Y aquí también apúntenlo, chicos. Este artículo. Ay, ya me pasé. Ya me pasé. Ay, ya me pasé del... Oiga, profe, entonces la federal ya está abierta o algunas ocasiones. Solamente para convenios, Lorena, para convenios sí ya está abierta. Ah, ok. Pero como tal para para llevar a cabo o para que se sigan los juicios en materia laboral todavía no. Entonces, pues eso no ha sido muy... De los convenios, ¿no? Ajá, cuando tienes ya convenio o cuando para evitar el procedimiento laboral, el litigio, ya generas un convenio en la conciliación, para eso sí están abiertos, te lo autorizan y se acabó. Pero si todavía van a continuar con el procedimiento hasta el día de hoy, todavía no abren, en realidad de manera total. Y la local está igual, La local, la que está ahí por finanzas, está exactamente igual. Solamente para temas de convenios, pero si quieres revisar expedientes obviamente de los juicios laborales no te dejan entrar, sigue sin aperturar todavía. Yo sinceramente creo y considero que ahorita los tribunales van a abrir hasta enero ya de manera normal. Pues todo este año en realidad ya está prácticamente perdido, porque igual vas a Ciudad Judicial y es un caos, es un caos, un verdadero caos el poder revisar tan solo un expediente, porque, híjole, te la hacen cansada como no tienen idea. Te atienden en las puertas con una mesita bien chiquita y antes pues varios abogados podían revisar expedientes de manera simultánea. Hoy no, hoy solamente de a uno. Y conforme va terminando, va pasando el otro y es un verdadero caos. No, yo para las reuniones en las salas, profe, también pues es bajo cita, entonces también eso está cañón porque te están haciendo trabas. Pues la verdad yo no genero las citas, Yo nada más llego y me meto como burro y hago lo que tengo que hacer, pero sí está complicado, está muy lento, muy, muy lento.
muy lento. Y no creo que sea la única, o sea, yo creo que todas las dependencias están trabajando lento. No sé cómo estén trabajando ahí en la SEPquía, pero me imagino que también lento, no tienen todavía el ritmo normal, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, nosotros sí estamos trabajando bien, nos organizamos, bueno, más que nada porque, por ejemplo, ahorita que vino el fin de ciclo para los chicos, pues nosotros no podemos como que decirles con calma los certificados o las boletas, o sea, nosotros tenemos que ver la manera de sacar todo en tiempo y forma, porque si no, ya no pueden ingresar, por ejemplo, al siguiente nivel, ¿no? Claro. Los de la primaria al secundaria al bachillerato, primario a secundaria, etcétera. Entonces nosotros estamos haciendo como guardias, o sea, por ejemplo, de cada área, por lo menos 2 gentes que estén para solventar todo lo que se presente al día. Y pues ahí vamos. Sí está funcionando, la verdad. Bueno, ahí es diferente, qué bueno que sea diferente, pero en estas dependencias donde hay jurisdicción está lento. Por ejemplo, apenas yo que tenía audiencia en abril en un juicio agrario y ahorita me la dieron hasta febrero del otro año. Entonces, imagínense, un año ya se perdió. Entonces, está complicadísimo. Pero bueno, qué bueno que en la SEP sí están a ritmo normal. Y sí, como dices, pues los trámites no pueden esperar para los muchachos de preescolar, primaria, secundaria y hasta bachilleratos. Bueno, yo creo que hasta licenciaturas, porque seguramente muchos trámites en la federal para temas de titulación se quedaron trabados también, pero así seguramente también están sacando el trabajo a marchas forzadas, ¿no? Muchos a marchas forzadas. Pero bueno, seguimos. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos, ¿no? El domicilio del sindicato. Ahora, aquí hay algo importante. A veces los sindicatos tienen sus oficinas dentro de la propia empresa. Perdón, ¿ese qué artículo es? Es que no se alcanza a distinguir el artículo. El artículo es el mismo que estábamos revisando, 365 bis. $365 bis. ¿Sale? ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok, listo. Entonces les decía, en el tema del domicilio es el domicilio del sindicato. A veces los sindicatos tienen sus oficinas dentro de la propia empresa, a veces, pero pueden tener su domicilio en otro lugar diferente. Entonces, aquí ya depende de dónde van a constituir como tal al sindicato, pero bueno, hago esa citación. El número de registro, el nombre del sindicato, que este realmente es el nombre de la razón social. Por ejemplo, hace un ratito que hablábamos en el tema de aquí, el CENTE, creo es Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación. ¿Ese es el nombre? Sí, profe. Ok. Pero ahí se tiene que nombrar el nombre del sindicato. Y si hablamos de otro, por ejemplo, el CTM, ¿no? Que es la Confederación de Trabajadores de México, ¿no? Y así podemos hablar de varios, ¿no? De varios sindicatos, pero tiene que establecerse el nombre. Nombres de los integrantes del comité ejecutivo, que es básicamente la mesa directiva, la fecha de vigencia del comité ejecutivo, es decir, cuánto tiempo van a estar durante el cargo, el número de socios, que en este caso es todos los trabajadores que se hayan afiliado al tema sindical, la central obrera a la que pertenecen, el padrón de socios, ¿no? Para tener detalladamente cuáles, cuántos son, los nombres, dirección, CURPS y bueno, todo lo demás, incluso hasta RFC, porque recuerden que también cuando, aún a pesar de que seas trabajador, como te declaran, ya tienes homoclave y lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que revisar para el tema sindical. Ahora, ¿en qué casos te pueden rechazar la formación de un sindicato? ¿No? Porque también te los pueden rechazar. Y aquí te dice 3, normalmente. 1, si el sindicato no propone la finalidad prevista en el 356, es decir, ¿para qué se creó? Si no lo pones en el acta constitutiva, te lo pueden negar, ¿no? 2, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el 364, que habíamos dicho que eran 20 mínimo para el tema de trabajadores y 3 para el tema de los patrones. Y 3, si no se eximen los documentos que se refiere al artículo 365. Entonces, se requiere de alguna manera que también tengas toda la documentación establecida para que se pueda dar la formación del sindicato. Entonces, no es algo efímero, sino que sí puedes tener ahí algún tipo de consecuencia. Ahora vean, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en caso de disolución, ¿no? Es decir, que el propio sindicato diga, ya vamos a disolvernos, ya no tiene caso que sigamos trabajando como sindicato, pues en ese caso puede disolverse. 2, por dejar de tener los requisitos legales. Y aquí hay algo muy importante.
conforme se van dando reformas a la Ley Federal del Trabajo, el sindicato tiene que ir actualizando los requisitos que te van pidiendo las reformas. Entonces, si el sindicato no se actualiza, también te lo pueden cancelar. O bien, que a lo mejor empezaste con condiciones que te establecía la ley y con el paso del tiempo empezaste a perder esas condiciones, también te pueden cancelar el sindicato, aún a pesar de que ya lo tengas autorizado. Y 3, se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes o apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, que eso también puede darse, ¿no? Es decir, no me das lo que yo quiero, pues me voy a huelga, ¿no? Entonces, eso es una especie de extorsión en realidad, ¿no? En donde, pues, empiezan a condicionar el tema de las huelgas, obviamente para empezar a presionar al patrón de que tiene que cumplir las demandas que ellos están solicitando, aunque aquí también, pues, obviamente, depende mucho del tema patronal, ¿no? Aunque aquí, seré sincero, yo he visto que los patrones que más aguantan, y el sindicato creo que es el más moloso, es, por ejemplo, el sindicato de la Volkswagen, ¿no? Yo creo que cada año, al menos 1 o 2 veces al año, se han querido emplazar a huelga, y los de la Volkswagen les aumentan el tema salarial. Yo creo, y ahí tengo una teoría, pero yo creo que los años me han dado la negativa a mi teoría. Pero yo creo que en el caso de la Bocho, si lo siguen jodiendo, en este caso a la empresa que es Volkswagen, no va a tardar mucho en que la Volkswagen diga, me voy de Puebla, a lo mejor me voy a otro estado de la República. Pero en realidad este sindicato yo sí considero que ha estado fregando mucho al tema de la empresa. Y para mí sí ya es una especie de extorsión que cada año exigen aumento salarial, a veces hasta 2 veces al año, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor una vez al año lo entenderé, ¿no? Por el tema de la inflación, etcétera, etcétera, pero ya 2 veces al año ya estamos hablando de que, pues prácticamente a veces son berrinches que hacen los líderes sindicales para poder aumentar el tema de los registros sindicales, pero bueno, eso es lo que yo creo. Y bueno, yo creo que hasta aquí dijo la sesión del día de hoy, ¿está bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Ahí les pido una disculpa, aunque he de decir lo siguiente, el video de la primera parte de la clase sí se grabó, porque ya me llegó el correo, de hecho, es lo que estaba yo revisando aquí, me llegó ya el correo de que la grabación ya se mandó al correo que yo tengo de la institución. Entonces, en este caso voy a subir 2 videos, que empezó ahorita y el primerito. O bien, si ustedes lo desean, puedo formar un solo video con los 2 videos que tengo ya que se están ya creados por esta clase. Ya dependerá de ustedes qué es lo que quieran. Si quieren que haga un video para que todo esté corrido, o quieren que suba los 2 como están. Para que no nos confundamos, mejor por sesión y para que no sea tan largo. Sí, está bien así, profesor. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces subo los 2 videos y pues Sí. vayan a tomar café, vayan al baño o vayan a hacer lo que ustedes quieran para que puedan tener oportunidad de asistir a su otra clase. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, Gracias. chicos, les dejo tarea en el Classroom. Revisen a partir del día lunes, pero va a haber tarea esta semana, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ok, cuídense. Gracias. Gracias. Igualmente.